En el caso de fármacos citóxicos en el embarazo, hay que recordar acá la clasificación de la FDA, ¿no? En 5 categorías se clasifican los fármacos, ¿ya? Entonces tenemos la categoría A, recuerden, son los más seguros. ¿Por qué? Porque hay estudios en seres humanos, es decir, en gestantes, de que no generan letalidad, es decir, no generan efectos adversos. Lo mismo en el caso de los animales. Entonces, los de la categoría A, como pueden ver, son los más seguros, porque hay estudios, ensayos clínicos en gestantes que han demostrado que no hay toxicidad. Entonces acá está, por ejemplo, la mayoría de las vitaminas, ¿no? Folato, B1, B12, etcétera, ¿ya? Entonces, la mayoría de las vitaminas. En la categoría B ya también son seguros, pero acá hay una desventaja, que no hay estudios en gestantes. Solo hay estudios en animales, en ratitas, en las cuales no se ha demostrado toxicidad, pero no hay estudios en gestantes. Esa es la diferencia con la categoría A. Entonces acá, por ejemplo, en la categoría B está la insulina, ¿no? Está la mayoría de los beta-lactámicos, penicilina, cefalosporina, están en la categoría B. En la categoría C, ¿no? Tampoco hay estudios en gestantes, pero hay estudios en animales que me indican que hay toxicidad, ¿correcto? Acá sí, estudios en ratitas han demostrado que tiene toxicidad. Muy bien, entonces en la categoría C, por ejemplo, están los aminoglucósidos, están las quinolonas, ¿no? Está la glibenclamida, ¿ya? En la categoría C. Luego en la categoría D, y X ya son los contraindicados en el embarazo, ¿correcto? Categoría D y X contraindicado en el embarazo. Pero, ¿por qué? Porque tanto en la categoría D como en la categoría X hay estudios en gestantes que han demostrado toxicidad comprobada, o sea, son teratogénicos. La diferencia es que en la categoría D el beneficio puede superar al riesgo, y en el X el riesgo siempre supera al beneficio. Por lo tanto, la categoría D es una contraindicación relativa. O sea, si no hay otro fármaco para darle, tienes que dar este tipo de fármacos. Y acá sí, X es contraindicación absoluta, ¿ya? Entonces, ¿quién está en la categoría D? Por ejemplo, acá están los anticonvulsivantes, carbamazepina, fenitoína, ¿no? Están en esta categoría. Y también los YECAS, ¿ya? Los YECAS, los ARA2 también están en esta categoría. Y X ya está contraindicado de forma absoluta. Nunca puedes dar, porque siempre el riesgo va a ser mayor al beneficio, ¿no? Entonces acá está, por ejemplo, metotrexate, está isotetinoína, está talidomida, que genera focomelia, ¿verdad? Y la vitamina que es teratogénica es la vitamina A, pero a altas dosis. Ojo con ese dato, ¿eh? La vitamina que es teratogénica a altas dosis es la vitamina A, ¿ya? Muy bien, entonces de esa manera vamos a clasificar. Entonces, ¿quiénes son los más seguros? El A es el más seguro de todos, y el B son los que puedes emplear en el embarazo, ¿no? El A y el B. El C ya tiene riesgo intermedio, ¿correcto? Riesgo intermedio. Y el D y el X sí están contraindicados. D, contraindicación relativa, X, contraindicación absoluta, ¿ya? Esa es la diferencia. Muy bien. Y con respecto ya a las patologías, ¿no es cierto? Y los fármacos que podemos indicar, entonces vamos a señalar qué fármacos están indicados y qué fármacos están contraindicados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de los antibióticos, ¿ya? ¿Quiénes son los más seguros? Los beta-lactámicos, ¿no? Penicilina, cefalosporina, carbapenén son los más seguros. También los macrólidos para infección por clamidia, ¿no?
Los macrólidos también podemos utilizar. En cambio, contraindicados, aminoglucósidos, quinolonas, tetraciclinas, están contraindicados. ¿Ya? Las sulfas, ¿ya? Las sulfas, ya sea en el primer o tercer trimestre, ¿ya? O el metronidazol en el primer trimestre, están contraindicados. Muy bien. Con respecto a la anticoagulación, ¿no? Cuando hay una trombosis, entonces, ¿cuál es el fármaco o el anticoagulante de elección? Viene a ser la heparina, ¿no? Sobre todo la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina. ¿Quién está contraindicado? Warfarina, pues, ¿no? Warfarina, sobre todo en el primer trimestre, porque es teratogénico, ¿no? En el primer trimestre. Muy bien. ¿Qué pasa si tenemos hipertensión? ¿Cuál es el que está indicado? La betalol, metildopa, ¿no es cierto? Hidralacina, puedes indicar en una gestante. Los que están contraindicados, pregunta clásica, teratogénicos, YECA y ARA2. Muy bien. En el hipertiroidismo también suelen preguntar, ¿no? Tratamiento del hipertiroidismo en el embarazo. El más seguro de todos, propiltiuracilo, que todavía lo puedes indicar incluso en el primer trimestre. Metimazol se utiliza en el segundo y tercer trimestre. Contraindicado, yodo radioactivo. Contraindicado, yodo radioactivo. Muy bien. Ese es en el hipertiroidismo. En artritis reumatoide, contraindicado, metotrexate. Metotrexate está contraindicado. ¿Qué puedes utilizar? Hidroxicloroquina. ¿Ya? Hidroxicloroquina puedes utilizar. Dicho sea de paso, ¿no? Si te dicen malaria, ¿qué puedes utilizar en malaria? La cloroquina. ¿Qué está contraindicado en una gestante con malaria? La primaquina está contraindicada. ¿Ya? La primaquina está contraindicado. Muy bien. En el caso de los antimicóticos, ¿no? Podemos utilizar en casos severos anfotericina. Anfotericina B. Contraindicado fluconazol, porque está asociado a abortos en el primer trimestre. Y vacunas, con respecto a las vacunas, los que son virus vivo atenuado están contraindicados. Por ejemplo, rubiola, parotiditis, obviamente están contraindicados. Quienes sí están indicados, por ejemplo, el de la influenza, ¿no? Y DPTA. DPTA. En el tercer trimestre, ¿no? Hay que vacunar contra difteria, pertusis y tétano. Esta es la vacuna que ha sido aprobado en el último esquema, ¿no? Del 2018 de vacunaciones, de inmunizaciones, ¿ya? Difteria, pertusis, tétano. Hay que vacunarlo entre las 27 y 36 semanas a toda gestante.